tardes, bienvenidos a todos y todas. Eh, Vamos a repasar un poco esto que tanto se habla bueno, hoy en día con la pandemia, que nos ha dejado, ¿no?, reconvertirnos en muchas cosas, y esto tiene que ver con las habilidades y las competencias que cada uno puede desarrollar. Muchas veces las crisis son oportunidades también, ¿no?, para mejorar y para cambiar algunas cosas. Y un poco esto es hacer una invitación a conocer de qué se trata, porque esto ya está entre nosotros, y bueno, un poco bajarlo a tierra en dónde las visualizamos en el proceso de búsqueda de empleo, y mismo también estando trabajando en actividad y ya insertos en un trabajo, también esto está presente. Tiene que ver un poco, la síntesis es lo que tiene que ver con lo que sabemos hacer. Ahora lo vamos a desarrollar un poco más. Tiene que ver con las actitudes, con nuestras actitudes y con nuestras habilidades. Es un poco un juego de palabras, pero ahora lo vamos a ir desarmando para que se entienda bien. Pero todo esto hace a lo que llamamos competencias laborales, es decir, cómo hacemos lo hacemos a partir de todos estos elementos que vamos acumulando a través de toda nuestra vida. No es un momento puntual, ni es en un estudio concreto, sino que es el acumulado de todos los conocimientos, sea en la educación formal o no formal, pero también en las experiencias que hemos tenido de vida, en distintos contextos, no solo el laboral. Eso nos ha dado aprendizajes y hemos tenido conocimientos de diferentes cosas que sin darnos cuenta muchas veces las volcamos en una tarea laboral, y también esto va para ámbitos educativos y una trayectoria educativa. Tiene que ver con habilidades, aptitudes, que uno pone en juego a la hora de estar trabajando, y en este momento, quizás muchos de ustedes a la hora de salir a la búsqueda de empleo. Lo importante de esto es destacar que no se aprenden, sino que, como les decía, se van incorporando a lo largo de los espacios que transitamos, laborales, educativos, familiares, en distintos entornos, y que también los podemos mejorar y desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. Esto no es, pasame a la siguiente, Pau, esto no es, por ejemplo, en un momento como fue, bueno, aprender a escribir, ¿no?, aprender el cálculo, aprender todo lo que tiene que ver con la primera experiencia educativa, que es la escuela, o bueno, los primeros años de liceo, y todo lo que podemos haber estudiado o formándonos, sino que tiene que ver como ya les digo, conocimientos y habilidades que los vamos adquiriendo en distintos ámbitos. Por eso diferenciamos este mix de conocimientos y saberes y habilidades como en dos grandes categorías, que tiene que ver con algo que ya venimos conociendo mucho, que es lo más específico, y se le llaman también habilidades duras, en contraposición con esto de blando, porque bueno, lo que son los requisitos más comunes que vemos, lo que tiene que ver con la experiencia laboral, lo que tiene que ver con formaciones específicas para alguna ocupación, todo eso tiene que ver con el acumulado de mi trayectoria educativa y mis experiencias laborales, y que me dieron un saber específico, un conocimiento específico, que puedo tener, por ejemplo, un certificado sobre esas cosas que aprendí, sea en educación formal o, como decimos, no formal, que es todo lo que abarca la formación profesional. Tenemos un certificado de todos esos conocimientos. Ahora, cuando hablamos de competencias transversales, estamos hablando de algo mucho más no visible, intangible, pero que también es importante, como el conocimiento que podemos tener de algo, que tiene que ver con cómo lo hacemos. O sea, tenemos un conocimiento, sabemos de la tarea, sabemos hacerlo. El tema es cómo lo hacemos, qué nos diferencia de otra persona que tiene mis mismos estudios, que tiene mi misma experiencia laboral y que está compitiendo, en el buen sentido de la palabra, por un mismo cargo que yo. Tiene que ver con esto, tiene que ver con los valores, con las habilidades, con aquellos comportamientos claves que me hacen diferente a otro candidato. Tiene que ver con la forma en que hago lo que sé hacer, como veíamos en la imagen anterior. Tiene que ver con la clave para, justamente como dice ahí,
poder seguir aprendiendo y ser exitosos en el mundo laboral. Ahora sí, Pau, la próxima. Repasando un poco lo que destaca a este tipo no son conocimientos, justamente son habilidades, es que están presentes en todas las personas. Es inherente al ser humano. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar estas habilidades, estas competencias. Digo indistintamente, como dijo Paula, se pueden escuchar por ahí con distintos nombres y estamos hablando de lo mismo. Vuelvo a esa aclaración que es importante. Son centrales, todas las personas tenemos esta posibilidad de identificarlas y de desarrollarlas. Como decía, no son específicas de una profesión o de una ocupación. Estas habilidades y competencias las demostramos en todos los entornos en los que transitamos, educativos, sociolaborales. No se aprenden, como decíamos, es la diferencia con las otras competencias, sino que se incorporan en el hacer, en las experiencias. Y es lo que venimos a hablar de hoy, que también hace a la mejora de las condiciones de nuestra empleabilidad. Esa palabra que también en INEFOP usamos mucho y que tiene que ver con todos los elementos que hacen a que yo tenga un mejor perfil, un mejor nivel de empleabilidad para insertarme en el mercado laboral. Pero vayamos a cuáles son. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar algunas que creemos que son la base de muchas otras que pueden estar también en el mercado laboral, pero bueno, arranquemos por estas. Tiene que ver con el aprendizaje permanente, los vamos a ir nombrando un poquito y también dando algún ejemplo para que quizás ahí empiece a sonar, a identificarse con alguna de estas. El aprendizaje permanente tiene que ver justamente con la apertura a estar disponible a nuevas tareas, a nuevas herramientas, a nuevas tecnologías, a nuevos saberes. Hoy en día creo que esta es una competencia clave para los que nos ha tocado innovarnos, reinventarnos, incorporar nuevas tareas, incorporar nuevas herramientas. Nos ha desafiado este mundo laboral y la crisis que trajo la pandemia en términos de, por ejemplo, herramientas tecnológicas, todo lo que es el teletrabajo. Eso es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que estar abiertos a poder incorporar, a poder aprender, incorporarlo en nuestra tarea. También esta competencia, estar disponible al aprendizaje, es la que también nos trae otros beneficios como ser incorporar otras competencias. Es decir, en esto de que no se aprenden, sino que se desarrollan, si yo no estoy disponible, si yo no estoy abierto a incorporar nuevas cosas, no me permito tampoco desarrollar las otras. Por ejemplo, esto del pensamiento crítico, suena como muy duro, pero tiene que ver con algo que hacemos todos los días, en cualquier nivel de nuestra tarea. Esto no solo es para perfiles que tengan gente a cargo, ni profesionales, todos en nuestra tarea tenemos algún nivel de toma de decisiones, de resolución de problemas, y si vemos, ahora a continuación vamos a ver algunos ejemplos de que se solicita esto de responsabilidad, toma de decisiones, resolución de problemas. Tiene que ver con la competencia del pensamiento crítico, con enfrentarme a situaciones cotidianas y tener la autonomía y tener la disposición de encontrar respuestas y en mi nivel en el que pueda tomar decisiones de manera autónoma. Tiene que ver con la creatividad y con la innovación. Podemos pensar que esta competencia solo aplica quizás a algunos perfiles y sin embargo también para todos los niveles, sean de asistente, operarios, niveles quizás de más jefaturas, todos tenemos una oportunidad de innovar en alguna respuesta que quizás antes no se resolvía de esa manera y ahora nosotros incorporamos
una solución, le damos una vuelta a lo que se venía haciendo comúnmente porque encontramos que somos más empáticos o somos más prácticos con otro tipo de respuesta, teniendo la posibilidad, por supuesto, en el trabajo de poder incorporar cosas nuevas. La orientación a objetivos, también hay por ahí orientación a resultados que se puede leer, tiene que ver con que ya las metas no son solo cumplir con mi trabajo diario, sino que el aporte que yo hago desde mi lugar de trabajo contribuye a la meta no solo personal, sino de toda la organización, de todo el equipo al que yo pertenezco, y eso es lo que los empleadores también valoran, que yo pueda tener la apertura y la capacidad de darme cuenta que lo que hago yo aporta valor para conseguir las metas de la empresa y también las mías personales en esto de poder ser cada vez más valorado y más autónomo, quiero decir, para poder contribuir a la tarea de día a día. La comunicación, siempre se habló de esta competencia, pero hoy toma mucho más relevancia también en el sentido de que lo que va a prevalecer es la empatía, esa palabra que también se escucha bastante hoy en día, tiene que ver con la escucha activa, tiene que ver con una escucha empática. A todos nos gusta y nos importa cuando hacemos un trámite, cuando vamos a algún negocio, que nos atiendan de una manera cálida, empática, que nos resuelvan los problemas de una manera que nosotros nos gustaría también resolverla. Es decir, la comunicación engloba muchas cosas, pero atrás está esto, está la capacidad de escuchar al otro, de tener ese componente humano y cálido, que no lo hace una tecnología, que no lo hace una máquina. Y es ahí donde venimos a poner esto en valor, lo que nosotros podemos ofrecer en esta revolución tecnológica sigue siendo la capacidad humana, sigue siendo poder dar una respuesta desde lo humano y desde la empatía. Entonces, lo que tiene que ver con la comunicación, y esto es muy transversal a muchas ocupaciones, eso va a estar visible quizás en muchas de las tareas que puedan haber hecho ustedes, tiene que ver con hacer esa diferencia. Nosotros cuando hacemos entrevistas de orientación para el seguro de desempleo, muchos perfiles que vienen haciendo mucho lo mismo, ¿no? Muchos años trabajando en los mismos cargos, en las mismas empresas, en el mismo rol, vienen con cierta actitud un poco desanimada, en plantearnos que, bueno, que siempre hicieron lo mismo, entonces no encuentran cuál es el valor que le pueden aportar como esa experiencia. Y siempre pongo el ejemplo, ¿no? O sea, esto de la apertura al cambio y esto de la apertura al aprendizaje tiene que ver, por ejemplo, todos hemos ido a los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, que cada vez más tienen puestos de cajeras, de cajeros que son automáticos, uno se autogestiona el pago de las compras, y no pasó hace mucho, es decir, hubo una reducción importante de los recursos humanos y en sustitución están las máquinas. Pero si se fijan, hay siempre una persona que está disponible, un asistente, sea para arreglar algún problema que se nos tranca en el pago o para alcanzar alguna cuestión. Resulta que nos preguntamos qué tiene esa persona distinto de los que estaban ocupando el cargo de cajeros. Es un ejemplo bien cotidiano que lo que queremos mostrar es eso, esa persona claramente tiene que tener varias de estas competencias, tiene que tener una escucha activa, tiene que tener una proactividad en la resolución de problemas, tiene que tener una buena comunicación. Entonces, no son cosas alejadas, estas cosas cada vez nos están poniendo en desafío día a día el identificar estas competencias y bueno, como dice la invitación de hoy,
qué nos destaca de otros candidatos. Y viene por un poco ahí la idea. Y la adaptación al cambio, qué mejor que en estos momentos para también traerlo como una competencia clave, ¿no? O sea, el desafío que tenemos hoy en día de poder adaptarnos a nuevas formas de trabajo. Son muchos años en una estructura que venimos todos conociendo, nosotros que estamos hoy dando este webinar también somos parte de esa generación, en donde conocemos un modelo de trabajo que en estos últimos años ha cambiado rotundamente. Y bueno, la idea es poder prepararnos y poder conocer qué es lo que vamos a tener que prestar atención y qué es lo que tenemos que empezar a incorporar para poder responder a estos cambios. El trabajo colaborativo tiene que ver con el trabajo en equipo, saber, como decíamos antes, que lo que hago forma parte también de el equipo que también necesita lo que yo hago para llegar a una meta. Tener como una conciencia del trabajo en equipo también. También las habilidades y conocimientos, acá lo pusimos porque son también hoy en día comunes, generales, le podemos llamar transversales también, a muchas ocupaciones. Lo que quisimos un poco mostrar es que se trata de conocimientos, sea porque somos autodidactas o porque lo podemos aprender en un trabajo o porque lo estudiamos, pero cada vez más son conocimientos también transversales que hacen a mejorar nuestra empleabilidad. Ya han visto habilidades digitales, análisis de datos, todas estas habilidades y conocimientos cada vez están más presentes en los requisitos. Trabajo en redes, manejar algún tipo de programación. Lo que sucede es que cuanto más yo desarrolle las competencias transversales, más voy a estar abierto y más voy a incorporar estos nuevos conocimientos que el mercado laboral requiere. Entonces, ¿cómo bajamos esto a tierra? ¿Cómo hago yo para entonces en mi proceso de búsqueda de empleo esto ponerlo en práctica? Y vamos a ver algunas situaciones que para ustedes quizás puedan reconocerlas fácilmente. Y el punto de partida es, de lo que hablamos hace un ratito, reconocerme en esas, ¿verdad? O sea, ¿cuál creo que puedo estar más identificado? ¿Cuáles me parece que estoy un poco lejos de decir, sí, yo tengo esa competencia? Es decir, hacer un autoconocimiento, pasar por un autoconocimiento con cosas muy simples como es responderse algunas preguntas, en qué tareas me siento mejor, por ejemplo, si son rutinarias, o me va mejor tareas en donde pueda tener cierta libertad y ser creativo, me gusta trabajar más solo o con otras personas, en equipo, me gusta el trato con la gente o prefiero más un trabajo de oficina o un poco más solitario. Esto también de reconocer mis experiencias laborales, como decíamos, poner en valor todo lo que aprendí en otros trabajos y también forma parte de conocerme, o sea, para nosotros armar, que ahora vamos a ver, un currículum, tengo que pasar por estas preguntas y un poco sentarme a pensar qué me gusta, qué no me gusta, en qué me doy cuenta en mis experiencias laborales que me sentí más cómodo, en cuáles prefiero que no, y a partir de ahí sí empezar nuestro proceso de búsqueda de empleo. Acá tenemos algunos puntos en donde identificamos que esto se baja a tierra. Desde el perfil que yo completo en un portal de búsqueda de empleo, que ahora es muy común esa herramienta para la búsqueda de empleo, y LinkedIn, que quizás muchos no los manejan, pero también lo pusimos porque incluye una parte de poder describir las competencias. Para el que lo desarrolló, bueno, sabrá de lo que hablamos. Ahí al costado pusimos una imagen
que tiene, no sé si se ve muy bien, pero la idea es mostrar que esto está hoy en día en las plataformas de búsqueda de empleo o de las redes sociales como es LinkedIn. Tienen distintas palabras para definir cosas similares, pero estamos hablando de lo mismo. La segunda imagen, esa imagen que está ahí, que parece una telaraña, es otra forma de mostrar también mis competencias. Eso, por ejemplo, es una herramienta disponible que tiene CompuTrabajo, en donde es gratuito y te ofrece a través de un cuestionario conocer tus competencias. Podés dejarlo visible para que donde te postules lo vean, o simplemente conocer cómo estás en las competencias a nivel de desarrollo, o desarrollar, cuál tendrías que desarrollar un poco más. Eso está disponible y existe hoy. Luego, por ejemplo, a la hora de preparar el currículum, que Paula ya dio otro webinar sobre esto, que está disponible en YouTube, y no me voy a extender mucho más, pero sí habla muy bien de cómo preparamos el currículum, y ahora lo vamos a bajar un poquito a tierra en esto de las competencias transversales. Pero también está, por ejemplo, cuando decido postularme a un llamado laboral, que las tengo que tener en cuenta también, y después al momento de una entrevista laboral. Estas son como las principales situaciones en donde se van a enfrentar en sus procesos de búsqueda de empleo a este concepto y a este valor agregado que tiene que ver con las competencias transversales. Seguimos a la próxima, y acá les quisimos dar un ejemplo de, posiblemente algunos accedan a CompuTrabajo. Bueno, acá, por ejemplo, claramente está en diferentes cargos. Fíjense que uno es de supervisor, otro es de vendedor, y otro es de operario logístico, de manejo de autoelevador, y en todas se habla de competencias transversales. Los pueden encontrar, y eso me pareció bueno el ejercicio, con la palabra habilidades, pero tiene la misma descripción, porque por ejemplo dice adaptación a los cambios, excelente relacionamiento y orientación a resultados. Como veíamos recién, otro lo nombra como competencias básicas, si se fijan, el compromiso, la orientación al cliente, la habilidad de comunicación. Acá lo nombra como competencias básicas y no como nosotros lo explicamos, que tiene que ver con lo básico que aprendemos en la escuela para poder seguir aprendiendo, sino que lo nombra como que para esa organización estas 3 competencias son básicas para postular. Hay que estar atentos también a cómo entendemos los avisos y los llamados, pero está hablando de lo mismo. Y competencias, hay un tercer ejemplo ahí, que no las identifica como transversales ni básicas, pero habla también de competencias, como, bueno, la proactividad, la disposición para trabajar, prestar atención a los detalles. Muchas empresas, bueno, mezclan algunos requisitos, pero tenemos que tener nosotros el ojo puesto en estas descripciones, porque en realidad nos están hablando de cómo hago lo que hago, como volvemos al principio, ¿no? O sea, yo tengo bachillerato, yo tengo experiencia laboral, pero acá lo que me están pidiendo es una actitud, es una habilidad, es una disposición a estas cuestiones. Pasamos a la próxima. Acá, como les decía, un ejemplo para los que arman sus currículum. No voy a repetir las otras partes, los invitamos a los demás webinars que quedaron grabados, pero sí resaltar que el formato del currículum que hoy en día se usa cada vez tiene que ser más concreto, más resumido. Entonces, en ese resumen hay una forma de incluir este tipo de habilidades que tienen que ver con ese cuadrito ahí que está señalado, que podemos poner
una palabra, como decíamos, comunicación, apertura del aprendizaje, trabajo en equipo, y bueno, y lo vamos midiendo allí en qué me reconozco, en qué me identifico que las tengo más desarrolladas. Recordemos que el currículum no es uno para todos los puestos de trabajo que me presento, sino que el trabajo de buscar trabajo implica armar un currículum para no cada llamado, pero sí para cada perfil. Las habilidades quizás que destaco para un puesto de trabajo no sean las mismas que necesitan en otro. Entonces, eso también es importante volver a mencionarlo. El currículum, algunos tienen la opción de poner un resumen, es decir, dice perfil profesional, pero tiene que ver con qué quiero yo y cómo me identifico yo. Lo que antes era una carta de presentación que iba adjunto al currículum, hoy lo que se hace es incluir un párrafo, 2 párrafos, que tenga que ver más con una descripción personal. ¿Por qué? Porque lo demás es información más descriptiva, dónde estudié, qué estudié, experiencia laboral. En este resumen de perfil, yo tengo la oportunidad de justamente mostrar mis habilidades, mis competencias, todo aquello que en realidad no está demostrado en una capacitación o en una experiencia laboral. Bien, acá por último, en lo que tiene que ver con el proceso de búsqueda de empleo, tiene que ver con entrevistas. No quiero confundirlos, pero esto existe. O sea, una vez que el currículum logra que accedamos a una entrevista de trabajo, las entrevistas de trabajo pueden ser para, bueno, revisar información y chequear información del currículum y conocerlos, por supuesto, pero también existe un modelo que tiene que ver con lo que son las entrevistas por competencias. Quizás alguno lo escuchó, pero tiene que ver justamente con tomar en cuenta las competencias, las habilidades, lo que hemos visto en los ejemplos de llamados laborales, para después, cuando ustedes van a la entrevista, poder revisarlo, poder confirmarlo, poder chequearlo. ¿Por qué? Porque las competencias, como decíamos, no hay un certificado. No te dan un certificado por mis habilidades. Entonces, la única manera de mostrar cómo sé hacer lo que sé hacer es a través de las conductas, es a través del comportamiento, es a través de ponerte en situación. Y por eso algunas entrevistas tienen esa impresión de que me están preguntando algo que no entiendo mucho de qué va, pero en realidad es esto, me están poniendo en situación para ver cómo resuelvo yo la pregunta, o cómo puedo dar un ejemplo de alguna situación que dé cuenta de cómo trabajo en equipo, o que dé cuenta de cómo resuelvo algo de manera creativa. Entonces, las recomendaciones es, cuando vamos a una entrevista, siempre prepararlas, es decir, siempre tratar de repasar el llamado al que me postulé, si es posible también la empresa y un poco el perfil de la empresa, pero sobre todo los datos del llamado, del que me estoy postulando y el que me llaman para una entrevista. Es decir, que las competencias a las que me presento las pueda también demostrar, no solo en la entrevista, sino porque después en el desarrollo de mi desempeño en el trabajo también se van a notar y eso va a emerger. Entonces, la coherencia que tiene que ver entre mis competencias en esa autoevaluación, en esa identificación que tengo que hacer previamente de lo que sé, que me gusta, no me gusta, y mis competencias transversales, con lo que está pidiendo el puesto de trabajo. Entonces, la recomendación es que busquen ejemplos para poder responder a ese tipo de entrevistas y no se sientan incómodos y no se sientan que están fallando, porque seguramente tienen las competencias, pero no esperaban que los pusieran en alguna situación. Por ejemplo, capaz que alguno pasó por algún proceso en donde hay instancias grupales. Entonces ahí lo que se busca también es ver cómo interacciono con otros compañeros, y ahí se está observando justamente la conducta de, no sé, si respondo rápido, si colaboro con otro,
no es tanto el ejercicio lo que importa que les den, sino lo que están observando es cómo sucede y cómo conducen una instancia de equipo, una instancia grupal. Bien. Ahora hay un espacio de preguntas que seguramente si fuimos muy rápido, está bueno que lo podamos aprovechar, pero la idea de hablar sobre competencias transversales es no quedarnos solo con que es importante. Pau, ¿esa es la última? Sí. No. Con que no solo es importante las habilidades específicas, es decir, formarme es importante, tener experiencia es importante, pero también es importante el desarrollo de estas habilidades. Hoy quizás no lo vemos tanto, o la gente que está conectada acá lo celebro, porque evidentemente tienen curiosidad, o saben que esto también es parte de poder sobrevivir a este nuevo mundo laboral. Entonces, bienvenido sea, porque esto cada vez va a suceder más. Va a suceder un mundo laboral en donde sí es inevitable que sean puestos laborales donde haya mucha tecnología, pero lo que sigue primando y lo que sigue siendo un valor para cada uno de nosotros como candidatos es las habilidades transversales. De cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida, podemos desarrollarlas. Entonces, acá pusimos como un ejemplo que daba el BID de, bueno, ¿cuál es el perfil del siglo XXI, el individuo siglo XXI? Y tiene que ver con esto, tiene que ver con poder adaptarse a situaciones cambiantes a lo largo de la vida, a poder adaptarse y a poder aprender a aprender. Entonces, la invitación es esta, es conozcamos de qué se trata esto, pongámoslo en palabras, incorporémoslo a nuestro proceso de búsqueda de empleo, porque ante, como decíamos, la misma formación, ante la misma experiencia de dos personas, de dos candidatos, lo que nos va a destacar y lo que nos va a dar un valor agregado es tener el desarrollo de estas habilidades, no solo para insertarme en el mercado laboral, sino, como decimos, para adaptarme a los cambios que pueden llegar a venir cada vez en este mundo laboral tan globalizado y tan dinámico. Muchas gracias. Gracias, Grace. Bueno, buenísimo. Ahí les dejamos también, antes tenemos la instancia de preguntas, el espacio de preguntas, pero antes queríamos como que vieran ahí los recursos que tenemos en el instituto también, que un poco el programa Templar que ven ahí en la diapositiva, que es el primer recurso que aparece, tiene que ver un poco con todo esto que estábamos hablando y que mencionó Grace, que es un entrenamiento de competencias transversales. En todas estas competencias que mencionamos, que se estuvo mencionando en esta instancia, y que bueno, y que están también discriminadas por empleo, digamos, por área o sector donde me desempeño. Eso lo pueden encontrar. Si querés, agrego ahí, Pau, gracias, porque Dale. yo no dije la mejor parte, que es que INEFOP tiene esta propuesta que evidentemente no es un acceso a un empleo, que es donde más desarrollo estas competencias, pero sí es un programa que le llamamos entrenamiento, porque justamente no es una capacitación, es una posibilidad de ponerse en situación en estas competencias que venimos describiendo, 6, 7, 8, no recuerdo cuántas son, pero ponerse en situación, tratar de ver un punto de partida, cuál tengo mayor desarrollada, o cuál me serviría, y cuál está bueno que pueda desarrollar más según mi proyecto, a dónde apunto insertarme, y lo dan, es un convenio con consultoras, lo da Manpower, KPMG, y no quiero errarle, pero Advice. Entonces, lo que hacen es armar grupos y entrenar, son más o menos un mes, creo, el entrenamiento, y la idea es poder justamente tener un punto de partida, un diagnóstico, entre comillas, y después poder hacer ciertos ejercicios y ciertas intervenciones para poder desarrollar en esas competencias. Es una propuesta gratuita, es complementaria a cualquier otro curso de INEFOP que puedan acceder si están en
en seguro de desempleo o están desocupados, así que los invitamos a que puedan anotarse, les va a llegar un mail a los que entren por la página web para poder ir conformando estos grupos. Esa es un poco la propuesta de Templar, que pueden acceder desde ya. Ahí va, exactamente. Bueno, que está ahí también en nuestra web, como decía Grace. Después también está el curso de habilidades digitales, que también tiene que ver un poco con todo esto que estábamos mencionando. Capaz, en este caso, es más, mencionábamos en los webinars anteriores que las habilidades digitales, hay quienes piensan que bueno, que de un tiempo a esta parte o a futuro se van a convertir en una competencia básica, que la veían con Grace hace un ratito, y bueno, nada, nos va a posicionar mejor en el mercado laboral manejar estas competencias específicas o básicas, como le decíamos. Este curso de habilidades digitales es 100% virtual, es corto, dura aproximadamente 5 semanas, tiene clases sincrónicas y asincrónicas, o sea, clases con un docente 2 veces por semana, 2 horas cada uno de esos días. Al igual que el programa Templar, también es complementario a otro curso que accedan por estar en seguro por desempleo o estar desempleados. También se inscriben desde la web de INEFOP, van a encontrar el bannercito ese que ven ahí mismo, esa imagen que ven ahí azul. Y bueno, también se inscriben, o sea, se postulan y pasan a integrar una base de datos, que esa misma base de datos es consultada mes a mes para convocar a los interesados. El curso este tiene una edición por mes de acá a fin de año. Y es eso, es un poquito, se ve un poco de lo que son planillas Excel, presentaciones en PowerPoint, también se trabaja todo lo que son las plataformas virtuales actuales, en este caso es Teams, porque es con Microsoft, es Microsoft, pero también se ve todo lo que es la plataforma Zoom, porque mismo el curso es a través de dicha plataforma. Y quería decir algo más con respecto a esto que ahora se me olvidó. y que también hay un módulo, el último módulo de este curso de habilidades digitales, también menciona un poco todo esto que estuvimos viendo, tanto en los webinars, que es un poco también nuestra labor diaria, que tiene que ver con, bueno, cómo me enfrento a una entrevista de empleo, cómo armo un currículum, cuáles son los medios de búsqueda de empleo. Ese es el último módulo de este curso. Y después también tenemos por ahí nuestra web de oportunidades, donde ahí van a encontrar toda la oferta de cursos que se actualizan a diario, los cursos disponibles que tiene INEFOP. Y bueno, una vez que ingresan ahí y están discriminados por área, lo que están haciendo es postularse al curso, no inscribirse. Eso capaz está bueno aclararlo, que cuando ustedes entran a la web y marcan un curso o completan el formulario con sus datos, no se están inscribiendo a la capacitación, sino que se están postulando. Entonces, a posteriori, si dan con el perfil, o sea, si el perfil de ustedes es acorde al curso al que se postularon y hay cupos, nosotros los contactamos posteriormente. Y bueno, y ahora capaz sí, bueno, ahí también les dejamos, aparte de agradecerles, le dejamos el mail de nuestra unidad de orientación por si tienen algunas consultas, que capaz puede pasar que en las horas siguientes o en los días siguientes les surjan algunas consultas y bueno, nos pueden escribir ahí. Y capaz, no sé si, Emi, hay algunas preguntas para contestar. Buenas tardes. Mientras que respondemos, quizás podemos también pedirles si pueden completar la encuesta. Bueno. Ya está la encuesta. Grace, mejor quizás respondemos preguntas, porque, bueno, como quieran. No porque te puede distraer un poquito la encuesta, pero dale adelante, Grace. Si Emi tiene las preguntas. Sí, acá hay una consulta que dice: si me postulo a un empleo que no tiene nada que ver con mi carrera universitaria, ¿debo colocar solo secundaria aprobada? No, en realidad tus estudios universitarios también hacen a tu formación y a tu trayectoria. Lo que no pondría sería como capacitación. Mucha gente tiende a poner todo lo que estudió, todas las capacitaciones. Ahí hay que hacer selectivo, pero una formación universitaria tiene su propio valor y todos podemos darle un vuelco a nuestra profesión. Entonces, más allá de que tengas un título con una ocupación, una profesión específica, también lo que tenemos que buscarle ahí es cómo con otras cosas sostener la postulación a lo que te querés presentar. Por ejemplo, capaz que resaltar
estas habilidades, ¿no? Cosas más que tengan que ver con tus intereses, tus conocimientos, que quizás no los estudiaste en una universidad, pero si tenés la experiencia laboral o voluntariado, o porque te fuiste de viaje, eso a veces pasa también, experiencias que te motivaron a guiarte en el camino de la carrera, ver las maneras de poder describirlo y de poder prepararlo, pero yo no dejaría de poner la universidad si hiciste una carrera universitaria. Como decíamos anteriormente, el objetivo del currículum es que te llamen para una entrevista. Después hay que preparar la entrevista, y quizás te puedan preguntar, estudiaste contador y te estás presentando para, no sé, un voluntariado de una ONG. Bueno, ahí hay que preparar la respuesta y tu motivación por el cual te estás presentando a una ocupación tan distinta, pero yo le agregaría. Emi, ¿hay alguna otra más por ahí? No, por el momento no hay ninguna consulta. Bien, También los invitamos a todos a que puedan ingresar al canal de INEFOP, donde podrán encontrar todos los webinars anteriores. exacto. Y Bien, Emi. próximamente subiremos este para que también puedan verlo nuevamente. Buenísimo. Bueno, les agradecemos a todas y a todos por haber estado y bueno, y gracias a Grace también. Y bueno, nos Y yo estamos le encontrando. quiero Perdón. agradecer y felicitar a Graciela por haberse animado a asumir este webinar, que tiene contenidos que de pronto no son muy habituales para lo que uno escucha en este tipo de actividades, pero sin duda fue una presentación excelente. Gracias, Graciela, felicitaciones. Gracias a Paula también, que se animó con los primeros y se sigue animando acá, del apoyo, y bueno, y Alejandra Golpe, que siempre nos acompaña, y Emiliano de Comunicaciones, que hizo todo lo que estaba a su alcance y más para que la actividad saliera adelante. Así que agradecerles a todos y todas, y a mi equipo, gracias, porque la verdad, una actividad más que da cuenta del potencial que tenemos, y agradecerle a la gente para que puedan seguir sumándose en los que vienen también. Buenísimo. Acá estamos también desarrollando nuestras competencias, para que vean que a todos nos toca esto de estar abiertos al cambio y al aprendizaje, así que bienvenido sea. Y estamos a las órdenes para lo que necesiten en el equipo de orientación. Hay una pregunta más, si quieren la podemos responder, que la estoy viendo acá en preguntas y respuestas. ¿Se animan? Bueno. Sí, claro, A disparen. ver, la del estribo, como dicen. Mi pregunta es, si tengo un tiempo sin trabajo, dice Laura, ¿qué pone en el currículum en ese espacio vacío? Es una buena pregunta. ¿Cuánto sería un tiempo? Pero es como volvemos a decir, el objetivo del currículum es que tengamos una entrevista de empleo para el puesto de trabajo. Lo que sí es importante es preparar qué vamos a responder en la entrevista, porque seguro nos van a preguntar qué pasó en el medio. No creo que te descarten un currículum si das con la mayoría del perfil por tener 1 año, 2 años inactiva. No sé si estamos hablando de más años, pero también decimos no se dejen de presentar porque no dan con la edad. O sea, hay algunas cuestiones que seamos más flexibles porque estamos perdiendo la oportunidad de que quizás no convoquen y nos llamen. Entonces, pone cronológicamente, de hecho hay 2 modelos de currículum, uno es cronológico, que tiene que ver con esto que decís, de poner año a año las experiencias, pero también hay otro modelo que tiene que ver más con la experiencia, es más estratégico y justamente surge por este tipo de situaciones donde tengo los jóvenes, por ejemplo, que no tienen tanta experiencia laboral, no tienen que completar cronológicamente. Entonces lo que se hace es hacer un currículum a la inversa, es decir, mis intereses, mis habilidades, mis conocimientos, no ponerlo en orden tan claro en términos de estudios y de experiencia laboral, sino que hacer como foco en lo que sé y no tan minucioso, detallado. No te quiero entreverar,
dos opciones. O ponés lo que conocés como currículum en un orden cronológico, y después en la entrevista sí preparar, bueno, seguramente tengas un motivo más que justificado para eso, situaciones personales, que lo importante es decir que las resolviste, porque también decir que tuviste los problemas y por eso no trabajaste, habla de que, bueno, capaz que tenías dificultad para sobrellevar algunos contratiempos personales. No, los resolví, y ahora que los resolví, estoy otra vez en plena búsqueda activa de empleo, y con toda la disposición para poder asumir un trabajo. Esa es una opción, pensar bien la respuesta si te llaman a la entrevista, pero no dejar de ponerlo. Y la otra es un pasito más, es buscar estos currículum, los modelos que se llaman modelo cronológico y modelo por competencias, en donde no necesariamente tenés que poner fecha por fecha tus experiencias laborales. Espero haberte respondido y ayudado. Y para reforzar todo eso que le estaba, no sé quién fue que consultó, pero que estaba diciendo Grace, está el webinar de currículum que justamente mencionamos estos modelos que estaba mencionando Grace, que capaz ahí, junto con lo que ella comentó, más verlo explícitamente, capaz puede ayudar mejor, visualizar lo que acaba de explicar Grace. Está todo ahí. Ahí Emiliano compartió, creo, el link a YouTube de ese webinar de currículum. Ahí va. Que ahí están los modelos, digamos, y justamente queda explícito esto, ¿no? De que hay ese modelo que mencionaba Grace, para cuando hay periodos de tiempo de inactividad, ese modelo no lo deja tan visible. El modelo funcional. Bueno, pero por ahí, ¿no? ¿Algo más? No. Ahí va Laura. Bueno, buenísimo. Gracias, Ale. Entonces, ahora nos despedimos. Gracias, Ale. Gracias, Vale. Emi. Muchas gracias a todos y Gracias, todas. Buen descanso, buen cierre Nos del día vemos. para todos. Gracias a todos Hasta y luego. todas. Que pasen bien.